yo pienso que una de las razones por las que nuestra vida se está convirtiendo en un infierno es porque hemos dejado de creer en la otra vida. Cuando tú crees en la otra vida, pues piensas que los dolores que padeces en esta es una cosa insignificante, porque comparados con esa otra vida que se te abre, estos dolores de aquí, de este valle de lágrimas, ¿no?, como se decía antes para definir esta vida, pues estos dolores eran dolores de poca monta. Entonces los soportabas. ¿Por qué? Porque considerabas que la vida no se acababa aquí. Cuando suprimes la vida de ultratumba, todo este dolor que padeces en esta se te hace insoportable, porque es un dolor enjaulado, es un dolor que no tiene salida, es un dolor que te aplasta, que te destruye, y frente al cual solamente tienes una escapatoria, el placer. Entonces solamente te queda la escapatoria de buscar el placer. Pero el placer, la realidad, aparte que no siempre se encuentra, el placer con frecuencia redunda en dolor. Después del placer viene el dolor, porque cuando el placer termina nos deja una resaca. Pero es que además llega un momento en la vida en el que ya no puedes disfrutar de los placeres, porque por mucho que te vendan, no, yo tengo 70 años pero me mantengo joven, y una mierda, tú tienes 70 años y te duelen todos los huesos, todas las articulaciones, ya no puedes hacer todo lo que te gustaría hacer, te cansas mucho más, tienes menos capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero disfrutarás viendo a los nietos correr, por ejemplo. Bueno, pero es que probablemente ya no los tengas, ya no los tengas porque ni siquiera has tenido hijos, ¿no? Quiero decir con esto que no, que eso es mentira, no. Cada etapa de la vida uno tiene que disfrutarla de forma natural, no con la obsesión de apurar todos los placeres, ¿no? Porque si no, claro, ocurre lo que ocurre hoy, que llega un momento en que la vida ya no te sirve, porque la vida solamente la experimentas como dolor. No porque solo sea dolor, sino porque aquellos placeres que te vendieron, que tenías que disfrutar de ellos, ya no puedes disfrutar. Ya no puedes disfrutar de ellos, ya no puedes viajar mucho, ya no puedes follar cada día con una persona distinta, ya no puedes no sé qué, ¿no? Entonces la vida se convierte en una vida que no merece la pena ser vivida. A eso le sumas la enfermedad, y la única salida que te dan es la eutanasia, el suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que la desesperación de nuestra época es el efecto natural de pensar que la vida termina con la muerte, ¿no? E inevitablemente la búsqueda del placer te apega demasiado a las cosas materiales de la vida, y como las cosas materiales de la vida son finitas, hay personas que disfrutan de ellas hasta cierto punto, porque el disfrute de las cosas materiales también siempre te trae dolor al final, y otros nunca disfrutan de ellas, pues porque no tienen posibilidad de adquirirlas, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que la búsqueda de placeres materiales va matando tu parte espiritual. Y al matar tu parte espiritual, tu vida cada vez es más repugnante, ¿no? Y llega un momento en que tu propia vida te asquea, Si a ello sumamos que se han roto los vínculos, que ya no hay vínculos duraderos, pues ocurre además que llegamos muy solos a esa parte última de nuestra vida mortal, ¿no? Llegamos muy solos, llegamos muy amargados, y esto nos destruye, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes específicamente, creo que está ligado precisamente a que han aceptado esta nueva forma de tiranía que los moldea, que les anima a disfrutar de los placeres ligados a la juventud, y esos placeres solo te dan vacío. En referencia a esto, Juan Manuel, usted ha comentado que a los jóvenes les quieren sin familia, sin propiedad, usando Tinder, comiendo hamburguesas sintéticas, en un cuchitril, pero felices. Entonces,
No sé si podría explicar un poquito más pues esto, que encima ahora lo estaba comentando un poco, y también preguntarle quién nos quiere así. Bueno, cuando digo nos quiere felices, no. Te hacen sentir feliz, que es distinto. Te hacen sentir. Porque en realidad, si te das cuenta, hoy en día el sistema lo que busca es que tú te sientas, no que seas, sino que te sientas. O sea, por ejemplo, si te sientes mujer, pues te operas y te haces mujer, ¿no? Si te sientes, yo qué sé, cualquier idiotez, ¿no? Quieren que te sientas. No, no pueden hacerte feliz. No te pueden hacerte feliz porque te quitan todo lo que hace feliz al hombre, al ser humano, ¿no? Te arrebatan todo lo que te puede hacer verdaderamente feliz. Y entonces lo que te dan es un simulacro de vida en el cual tú te sientes feliz, te sientes feliz. Te sientes feliz porque te trasladas en patinete por la ciudad, ¿no? Te sientes feliz porque piensas que comiendo carne sintética pues no contaminas y estás contribuyendo a que el planeta pues sobreviva, ¿no? Todo esto es falso, no. Tienes patinete porque no puedes tener coche. Y comes carne sintética porque no puedes comer un solomillo. Esa es la dura realidad. Lo que pasa es que quienes han logrado que pienses que por comer carne sintética estás salvando al planeta o por ir en patinete estás salvando al planeta, son aquellos que te han arrebatado la posibilidad de comer un solomillo o de tener un coche o de formar una familia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos quieren arrebatar todas estas cosas? Nos quieren arrebatar estas cosas porque el sistema capitalista se fundamenta en la concentración de la propiedad. Entonces, para concentrar la propiedad tú tienes que despojar a mucha gente de propiedad. Esto se ve muy claramente. Las ciudades antes estaban llenas de pequeños negocios, negocios que pertenecían a una familia. Esos pequeños negocios, llegado un determinado momento, pues pongamos a partir de los años 60 más o menos, fueron siendo sustituidos por supermercados. Los supermercados ya no pertenecían a una familia, sino que era una empresa que se cargaba pues a lo mejor a las 7 tiendas del barrio a cambio del supermercado, ¿no? O a partir de los años 80-90 llegaron los hipermercados, los grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades, que se cargaron a su vez a los supermercados y a las tiendecitas que habían sobrevivido. Y hoy se ha impuesto el comercio electrónico. ¿Para qué? Para que un solo señor, el dueño de Amazon, concentre toda esa riqueza que se ha ido destruyendo. Entonces, los gobernantes están al servicio de la plutocracia. La gente tiene que entender, la gente que no sea tonta, que no se piense que los de las izquierdas están con los trabajadores y los de las derechas, no, están todos con los mismos, están con la plutocracia internacional. Están al servicio de esta plutocracia destructora, devastadora de las economías familiares. Están al servicio de toda esta gente que ha arrasado la economía, que está empobreciendo cada vez más a las nuevas generaciones para engordar la fortuna de unos cuantos magnates, ¿no? La razón, por ejemplo, por la que ahora se están cargando la ganadería. Pues se están cargando la ganadería porque la ganadería todavía genera relativamente, no como antaño, una riqueza repartida. Y claro, si el señor Bill Gates quiere hacerse rico con la industria alimentaria, él ya no va a poder entrar en el negocio de la ganadería convencional, porque ese negocio ya, digamos que ofrece un producto suficiente en los países occidentales, ¿no? Él necesita crear un nuevo mercado que destruya ese a costa de enriquecerse él solo. Es decir, concentración de la riqueza. Concentración de la riqueza. Esa es la clave de esta nueva forma de dominación que padecemos. Claro, esa concentración de la riqueza, ¿qué ocurre? Esa concentración de la riqueza hace que haya mucha gente excedente. Porque a esa concentración de la riqueza solamente le interesa a la gente que pueda consumir de verdad, ¿no? Entonces,
ese número excedente de vidas que no son necesarias para que estos grandes plutócratas amasen sus fortunas, pues poco a poco las vas estrangulando. ¿Cómo las estrangulas? Joder, pues les das Tinder, o les das género. ¿Para qué? Para que no sean fecundos, para que sus relaciones personales sean una mierda, para que se cambien de sexo, para que no tengan hijos, para convertirlos, para esterilizarlos, en definitiva, para esterilizarlos. Es un proceso de eugenesia, pero hecho finamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, hay un proceso de eugenesia, pero a la vez también cada vez vienen más inmigrantes. Entonces... Vienen más inmigrantes porque necesitan mano de obra barata, porque han degradado tanto los trabajos los han degradado tanto que ya nadie quiere trabajar en esos trabajos. Ya nadie quiere trabajar en los trabajos que exigen las manos, los oficios manuales. Son trabajos muy mal remunerados, son trabajos indecentemente remunerados precisamente por este proceso de concentración de la riqueza, ¿sabes? De tal manera que las personas que trabajan en el campo ya no pueden ganarse dignamente la vida. Necesitan efectivamente traer a gente de los arrabales del Atlas que trabaje de forma indigna. Chesterton decía que el capitalismo y el antinatalismo van de la mano. Sí, claro. La organización económica necesita personas que consuman y que consuman los productos que esos plutócratas les suministran, ¿no? Entonces hay mucha gente que sobra, hay mucha gente que no aporta nada, hay mucha gente que en realidad la tienes que mantener, o que gana unos sueldos tan virriosos, pues por ejemplo estos negros que trabajan en el campo, les pagan unos sueldos virriosos, unas vidas indignas. Pues claro, hay que conseguir que no se reproduzcan. Hay que conseguir que no se reproduzcan. Y para que no se reproduzcan, ¿qué tienes que hacer? Pues meterles en la cabeza toda esta mierda de que si el género, de que si no sé qué, de que si yo... les das también Tinder para que no formen una familia. Necesitas que esas personas no sean fecundas, porque tienes que restringir la población, porque a ti te basta ya con, no sé, con un 20, con un 25, con un 40% de la población, que es la que verdaderamente tiene un poder adquisitivo. Al resto no la quieres para nada. No la quieres para nada. Ellos fingen que son sus protectores e incluso impulsan lo del salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo? La renta básica, todas estas mierdas. ¿Para qué las impulsan? Las impulsan para que toda esa gente no se rebele. Y la educación.